Bienvenidos. Voy a permitirme compartir la lectura de un breve reconocimiento a dos de los primeros significativos contactos de I Ching en Occidente, así como la introducción al primero de los arquetipos que me ha parecido pertinente asegurar. Grandes almas del siglo XVII, el español Juan Caramuel de Loscovy y el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz ya fueron, en la suerte preliminar del sistema binario en que cada uno se afanaba, sorprendidos testigos de la trascendencia metafísico-matemática Oriente-Occidente que se operaba a través del minerario sustrato Yang-Yin, entero partido sobre el que pivota el canon de las mutaciones. Caramuel, el más erudito y fecundo polígrafo del siglo XVII, como afirmara Menéndez Pelayo, presumiblemente extendió la impronta de su influjo hasta la Basílica del Pilar Hispano, en que con el arquetipo número 64, Wei Chi, antes de la consumación, es revestida por divina pureza femenina el cronológico relevo del agotamiento masculino. Leibniz, aunque ya de por sí en el mejor de los mundos posibles, desde el centro de reflejos luminosos proyectado por los 64 arquetipos binarios procedentes del celeste imperio, reafirma también que para generar el todo, de la nada basta el uno. Ese uno, en el contexto cultural que con propiedad cabe que ahora nos expresemos, el del clásico universal de las mutaciones, es el arquetipo capital que da origen y sentido con su altísimo ondear a la secuencia de la manifestación universal o de las 10.000 cosas, y se haya formado por prolongadas líneas yang, sin fisuras, que prefigurando un todo redondo y perfecto, ya desde sus trigramas nucleares proyecta a través de los componentes inmediatamente discernibles, abajo y arriba, la energética singularidad del cielo creador a la que la tradición denomina de forma unívoca con el vocablo de Qian, el cielo o lo creativo. Ese cósmico origen de la energía universal se proactiva del eterno y absoluto potencial a través de la tétrada de principio sine qua non de elevación, amor y luego justicia con perseverante propiciación en la abierta espiral de su propia proyección. Es ante semejante orden de directrices que debe el consultante contrastar el propósito de su pregunta. Así pues, en términos autoconductivos, inmediatamente práctico, debe preguntarse si, conforme a su mayor elevación posible de principios, va a ser capaz de abrazar con amor aquello acerca de lo cual pregunta y lo va a tratar con el sentido de justicia que singularmente le corresponde. Y si en ambas exigencias va a perseverar sí o sí durante todo el proceso de su abierta evolución. Si así en los hechos, éxito. Si no, no está en condiciones de llevar a debido efecto como co-creador lo preguntado. Hasta aquí una interpretación a la supuesta primera respuesta oracular de nuestro decurso inicial
constituida en base a líneas estables correspondientes al hexagrama de lo creativo. A fin de proseguir el ciclo oracular a través del orden secuencial de los 64 hexagramas, líneas y complementarios mutacionales, constituidos por 448 respuestas singularizadas, vamos a abordar el escalonamiento de la estructura con la primera línea de Chen, 9 en primer lugar, y el complementario correspondiente a su mutación, en este caso el arquetipo número 44, el ir al encuentro. Así, el duque de Zhou, que es quien toma el relevo en la palabra oracular, en la versión en la que nos basamos, expresa dragón oculto, no actúe. Debo aclarar en principio, por quienes fueran totalmente ajenos al contexto de la cultura oriental, que el dragón en términos chinos no significa en absoluto eso, lo opuesto, no conlleva elementos de vulgaridad ni vileza, sino que es la representación de la energía de lo creativo. De manera que ya en la primera línea, estructuralmente entrando, hay que tener en cuenta el orden de la estructura, se dice, dragón cubierto, no actúes. Así de escueto es la respuesta oracular de manera sintética y en el orden práctico de la actividad respecto de la pregunta del consultante, que ya está respondida, pero vamos a amplificarlo, porque cuando muta esta primera línea, ellos hemos obtenido un número 9, un dígito 9, en virtud de esta gran energía que tiene la primera de las líneas, en un 9, un gran yang, se convierte en yin, su puesto, y entonces esta primera línea se abre produciendo un hexagrama complementario en el que esta primera línea está partida y prosiguen consecutivamente las 5 líneas restantes perfectamente llenas. Dan la idea de un gran muro. Pero un gran muro que tiene ya una hendidura en su propia base. Si esto lo unimos con la expresión oracular de dragón cubierto, no actúe, y tenemos en cuenta que el primer de los hexagramas, el primer arquetipo, aquel que amplificando cósmicamente da orden y confiere sentido a todo el universo y por tanto a nosotros mismos y a nuestra pregunta, nos está diciendo que en relación a nuestra consulta aún estamos, permítanme la expresión, verde. Es decir, no hemos terminado de constituirnos en principio para aquella consulta que acabamos de hacer y por tanto no estamos suficientemente cualificados. Este es un hecho que nos aclara el hexagrama 44, que es el que se produce con la mutación. Esa primera línea partida, por ser pequeña, en el ámbito anímico del consultante, puesto que está investido de grandes potencias, las otras 5 líneas son ya, puede desestimarla. Además tiene un carácter autocomplaciente. Es decir, dentro de nuestro orden se ha presentado una debilidad autocomplaciente que en la que si incurrimos en ella va a lograr minar el resto de la estructura. Por tanto, esto cuadra perfectamente con el enunciado de la línea que dice dragón cubierto, no actúe. El 44, que tiene esa cualidad inicial de prevenirnos contra la entrada de lo inesperado de manera autocomplaciente y además con una significación aparentemente poco dañina, es una ñagaza. Ese es el aspecto negativo del 44, pero todo hexagrama, todo arquetipo, conlleva también su contraposición, es decir, lo que en términos coloquiales podríamos llamar el antiveneno. ¿Cuál es el antiveneno? Pues representado justamente por la misma representación arquetípica. Abajo tenemos a Sun, que es el viento,
debajo del cielo. El viento debajo del cielo llega a todas partes. El viento también, como la palabra, está difundiendo la palabra celeste. De manera que si el consultante ante la debilidad no requiere necesariamente, como de ordinario sucede para evitar un mal, que haya un guardián expectante para sorprendernos en el momento de nuestra debilidad, si el consultante, a través de su propio bagaje, de su conciencia de principio, se piensa en función de la pregunta y la respuesta que ha obtenido, se vuelve sobre sí y recuerda aquellos principios en cuya base está siendo sustentado y que le impiden cometer una debilidad autocomplaciente para echar el trabajo a perder, pues obviamente se detendrá y entenderá que debe completarse en base a principios para poder afrontar una salida fructífera y no una salida en el ámbito de lo vulgar y ruinoso como sería esto. Esta sería una posible respuesta para la primera línea de mutación de lo creativo. Cuando en otra ocasión volvemos a preguntar al oráculo acerca de cualquier otra cuestión y tenemos como respuesta oracular la misma base, pero con una mutación en la segunda línea, hago una leve alusión a la estructura. Línea segunda, central, ya está más dentro del contexto, ya ha sido advertido en la primera de que debe completar su formación en principio en relación a lo que quiera que se pretenda. En esta segunda, ya más centrada, ulterior a la primera, un paso adelante en el escalafón, esta línea, la respuesta o la expresión oracular del Duque de Zhou es propicio ver al gran hombre, dragón que se muestra en el campo. Es decir, esta criatura en relación a la pregunta, siempre nos basamos en relación a la pregunta concreta, fundamentalmente o principalmente de carácter autoconductivo, aunque también se pueden hacer preguntas de interés para la persona, para el consultante, siempre que sea de un interés relevante y no sea una nimiedad, pues esta criatura ya tiene características suficientes como para poder mostrarse en el campo de la actividad respecto del contexto hacia el cual pregunta. Cuando se produce esta mutación, el hexagrama que se produce como complementario viene a determinarnos un poco más, o de manera muy evidente, hacia qué contexto nos dirigimos. Dragón que se muestra en el campo es propicio ver al gran hombre y nos lleva a la comunidad con los hombres. Obviamente es en la comunidad de los hombres donde realizamos nuestra labor de intercambio con los demás seres humanos. Es propicio salir al medio y mostrarse, sería una interpretación de orden práctico, en el ámbito de relación de lo comunal con aquel proyecto acerca del cual hemos preguntado. Las características que requiere la comunidad de los hombres para llevarla a efecto de manera noble es que, si bien es cierto que uno no debe abdicar de sus principios por entrar en contacto con criaturas de diversa índole, tampoco debe exigir a los demás un cambio de criterio de sus principios. Comunidad con los hombres en lo libre. Y otra de las características exigibles de la comunidad con los hombres es que, no obstante de ser en lo libre y conservar la propia dignidad y no tratar de imponerle al otro un criterio diferente al que le es propio, sin embargo, sí debe uno saber distinguir dónde están, por decirlo de alguna manera, la zona donde se vende la orfebrería y aquella zona donde se venden, pues, digamos, cualquier los productos agrícolas o las mercaderías de un orden más sofisticado. Solo el noble está en condiciones
de estructurar debidamente y de entrar debidamente en la estructuración de la comunidad con los hombres en lo libre. No ir a lugares no convenientes con un propósito equívoco. Bien. Esta es una posible interpretación para la segunda línea de mutación de lo creativo. Cuando en otra ocasión obtenemos la misma base, lo creativo, la exigencia evidente, la tercera línea, alusión a lo estructural, es multitensionada por razones obvias, es decir, ya está dentro del contexto, ya tiene prevalencia sobre elementos que están debajo, en la tercera línea, tiene por tanto dos por debajo, pero tiene otras líneas por encima. Y además, no me voy a extender en ello, pero forma parte, está multitensionada, de cuando digo multitensionada, es también porque forma parte del hexagrama nuclear. Por tanto, cuando alguien se encuentra en una situación multitensionada, le resulta difícil mantener el centro. O cuando tiene que resolverse, tiene que estar especialmente avisor, como es el caso. La expresión del duque de Zhou para esta línea es que el noble, aun al llegar la noche, está ojo avisor, es decir, como coloquialmente se habla por estas tierras de aquí, a las que humildemente pertenezco, consultado también con la almohada. Es decir, debemos estar llenos de preocupación por llevar a buen término la obra respecto de la cual consultamos. Cuando muta esta línea, se produce el hexagrama número 10, el porte adecuado del ser humano en el ámbito en el que le corresponde desarrollar su existencia en el mundo, de manera que pone frente a frente a la propia fragilidad de lo humano frente a la enorme energía del mundo que va adelante. En términos literarios, es una jovencita en la que planta la huella, esa tercera línea, dentro de un contexto de líneas enteras, detrás de un tigre, que está representado también por la energía tremenda de Xian que va adelante. De manera que las chicas deben andar con mucha serenidad, el trigrama Tui, serenidad. Li está contenido en la estructura. La segunda, tercera y cuarta línea conforman el trigrama Li. Serenidad, claridad. Sun, discernimiento, capacidad de discernimiento en la observación de aquel sitio en el que pretende plantar su obra, su relación, su contexto, su desarrollo. Éxito, siempre en función de una precaución, una preocupación constante por estar a la altura de ética de aquello que se pretende lograr. Esa es una posible interpretación para la tercera línea de mutación de lo creativo. Cuando en distinta ocasión obtenemos una mutación en la cuarta línea, línea también multitensionada, por razones semejantes a las de la tercera, aunque ligeramente mejor situada porque está en un ámbito cualitativamente superior, en el trigrama superior, pero es primera, y es cierto que tiene debajo, pero es que tiene encima inmediatamente a la gobernación y más arriba todavía tener en cuenta la sabiduría. Ella está en este tránsito después de haber estado preocupado en cómo alzar el vuelo. Se habla, el texto literario habla de dragón que oculta de su propio ser, está tratando de remontar el vuelo en lo alto de las colinas. Es como si estuviera tratando de ver por dónde fluyen las corrientes de aire a las que él, con su bagaje, debe sumarse para desplegar su propio ser. Cuando esta línea la obtenemos como mutante, nos lleva al hexagrama número 9,
que es la fuerza domesticadora de lo pequeño. Y que por no extenderme excesivamente y yendo más directamente al carácter práctico de la prismaticidad lumínica con que debemos iluminar desde el complementario, esta línea cuarta que está ocultando. El 9, el hexagrama 9 es contener la gran fuerza solo con palabras y con suavidad, con la suavidad de lo vegetal, con la capacidad mental de ir. Tenía yo un arquetipo que puede parecer pueril, pero creo que para quienes lo conozcan, la película de Karate Kid, en la que el muchacho está loco por entrar en combate y el maestro le dice dar cera por ir cera. Esto referido al carácter, porque no hay la posibilidad de una acción para traducir el logro de la idea en la inmediata concreción, es ahora mismo todavía no estás en condiciones. Como cuando uno está también tratando de ensayar cuál va a ser mi firma y borrar una cantidad de páginas, o cuando se está perfilando el estilo, un estilo literario, un estilo artístico, cuando se está terminando la finura de un mueble con el acabado, con los barnices, quitándole las asperezas. Está uno tratando de definir en su propio íntimo, porque hay también un subrayado de la libertad humana, ¿no? El oráculo, es decir, la voz de lo trascendente por medio del duque de Zhou, habla de que es el propio consultante en su propia intimidad y en su propio corazón quien debe decidir si se determina por la carrera de piano o por el violín o por cualquier otro instrumento entre los cuales ande sus dudas y sus capacidades. Bien, esta sería una interpretación pertinente para la cuarta línea en mutación. Cuando llegamos a la quinta línea es central, el trigrama superior, por tanto es la línea gobernante, tiene grandísima importancia, es central, arriba, en la posición, en lo alto del cielo, línea gobernante. Tengan en cuenta el orden secuencial, la cantidad de vicisitudes que ya ha podido superar, ha incluso firmado ya, ha definido su estilo. Ahora, en la quinta línea, como pronóstico oracular en relación al consultante, a la pregunta que ha hecho, dice, ahora es propicio que vayas a volar con tus pares en relación a la posesión de lo grande, que es el hexagrama complementario que se abre cuando esta línea yang, gran yang, se abre. Está perfectamente capacitado, habla el texto de que ni el cielo contradice al dragón cuando está volando en su ley. Está con lo suyo, volando en su ley y llega a la gran posesión de lo grande. La gran posesión de lo grande, una gran posesión, yo siempre lo digo, implica una gran responsabilidad. Gran posesión no significa echarse a dormir en los laureles. Si tienes muchos bienes, debes ser consciente de que esos bienes vayan a buen fin humano, sean del orden que sea, espiritual o material. Por tanto, una respuesta excelente, siempre que se guarden las condiciones de dignidad de vida y de corresponsabilidad con aquellas dotes, con aquellos dones que uno va a poner en movimiento. Y finalmente, con la sexta línea, así como al principio el joven por una debilidad prematura quería aventurarse antes de haber consumado su formación en el ámbito de aquello a que lo embarcaba la pregunta, pues en la sexta también es demasiado humano el hecho de la soberbia. Uno se ha acostumbrado al triunfo y no quiere parar miente. Entonces, bueno, tenemos tipificado en los principios religiosos de las diversas religiones del mundo. No voy a citar ninguna, pero
la soberbia, el acto soberbio de rebelarse contra el destino y querer siempre avanzar. Dragón soberbio, augura el duque de Zhou, tomando el dictamen intuitivo o inspirado de lo trascendente. Dragón soberbio tendrá que arrepentirse. Cuando muta esta línea, nos lleva al Zarama número 43. El 43 tiene una línea una línea yin arriba en la cabeza. Todas las demás líneas son fuertes, yang, pero en la cabeza hay una debilidad. El desbordamiento, la resolución. Hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad. No es propicio tomar las armas, pero hay que tomar una enérgica resolución en el buen sentido. No combatir la violencia con la violencia y no pretender encubrir las propias deficiencias. Tomar una resolución y, obviamente, corregir la soberbia. Y con esto, gracias por su atención. Hemos terminado este primer ciclo de Qigong.